Hola a todos, doy por hecho que se me escuche y se me ve. Les comento que estuve a punto de suspender el encuentro de hoy porque no me siento del todo bien. He tomado salbutamol y pseudoefedrina y cosas por el estilo. Me parece, María de los Ángeles, que tenés el micrófono abierto. María de los Ángeles Morán. De tal manera que no me doy cuenta si tengo frío o calor. Por un momento me agarran chucho de frío, por un momento en remera estoy con mucho calor. Pero bueno, quería sostener el encuentro por dos razones. Una, como siempre les comento, cuando suspendemos después me cuesta un poco retomar. Y la segunda es que no los quería privar de la satisfacción y del regocijo y de la alegría de seguir unos desarrollos de lógica que son verdaderamente un embole, pero me pareció que si los pasaba por alto, uno empieza pasando por alto algunas cosas y después termina pasando por alto otras, y realmente era una cuestión central de esta clase que estamos viendo, de la clase 8 que hoy vamos a terminar, y que es la lectura que hace Lacan del lógico finlandés Intica. Él hace una lectura, no sé si recuerdan, al principio de clase, le había sacado el libro a alguien, habían conseguido el libro de este lógico, hace una lectura, Lacan lo critica no desde la lógica, sino desde el psicoanálisis. ¿Sí? Juan, levantaste la mano. Sí, Roberto, se te está cortando un poco, esa es la señal. A ver, vamos. ¿Tenés algún otro programa abierto o algo que te pueda estar tirando un poco atrás la máquina? Vamos a... Cerrado. Bueno. ¿Mejoró? Sí, parece que sí. Bueno, ok. Era la aplicación de WhatsApp. Evidentemente la aplicación, no la página web. Era la aplicación. Evidentemente eso no andaba. Ahora dejé de verlos a ustedes, pero doy por hecho que están ahí. Ok, están ahí. Entonces, les decía de esta cuestión de Intica, que me trajo los peores recuerdos de una época completamente olvidable, de cuando seguía los desarrollos lógicos, sobre todo en un libro que creí haber quemado y no lo quemé, que es La lógica simbólica de Manuel Garrido, cuya foto les mandé por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Aunque parezca mentira, en algún momento de mi vida dediqué tiempo a ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué les quería transmitir? Que me parece central en esta clase que hoy vamos a terminar, en esta clase, la octava del seminario de Lacan. Les quería transmitir que a través de la lectura psicoanalítica que hace Lacan del libro lógico de Intica, él va a hacer una lectura desde el psicoanálisis, él va a hacer una articulación, Lacan va a hacer una articulación, leyendo Intica, entre la afirmación freudiana
la afirmación freudiana que aparece por primera vez en la interpretación de los sueños, pero aparece en muchos lugares de la obra de Freud. La afirmación en la que dice que los contenidos contradictorios pueden existir en lo inconsciente sin excluirse mutuamente. Lacan va a articular algo que viene del psicoanálisis. Esta afirmación freudiana de que los contenidos contradictorios en el inconsciente conviven sin excluirse. Es lo que habitualmente, a lo que habitualmente hacemos referencia cuando decimos que en el inconsciente o en lo inconsciente no rige el principio de no contradicción. Freud no lo dice así, no lo nombra como lo nombra la lógica, pero dice hay contenidos que pueden convivir sin excluirse, aún siendo contradictorios. Entonces Lacan va a agarrar esto, ¿sí? Y va a agarrar, lo va a articular con lo que en lógica se llama principio de no contradicción. O de tercero excluido, ¿sí? Ese principio que dice que es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. No puede ser, es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Cuando lo leo así, lo estoy leyendo tal como lo introduce Aristóteles en el cuarto libro de la Metafísica. ¿Sí? Estos libros en Aristóteles están tejidos, tramados por cuestiones que tienen que ver con el ser. Todos los cisnes son negros, todos los hombres son mortales, razón por la cual se la denomina una lógica óntica. Por eso la manera de nombrar el principio de contradicción es como la nombra Aristóteles. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Si uno se aleja de lo óntico, diría, por ejemplo, una proposición es verdadera o falsa, pero no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Si uno lo toma desde la lógica proposicional, ¿sí? Entonces Lacan va a hacer una articulación, lo voy a decir en cortocircuito y ya señalando el lugar hacia donde vamos, que hay en lo inconsciente algo que no obedece al principio de contradicción, de no contradicción, de tercero excluido. O es una cosa o es la otra, pero no puede ser una cosa y la otra, ¿sí? Lacan va a plantear la existencia de un punto en el cual no rige el principio de no contradicción en lo inconsciente, pero esto que Freud dijo, Lacan lo va a traer después de un desarrollo lógico, de un desarrollo en la escritura, en la medida en que la lógica se basa en la escritura. Es una cuestión de letras, la lógica. Entonces Lacan va a hacer esta lectura psicoanalítica y en el camino que nos trae, él arranca por el nivel de los dichos. Como psicoanalista, viene un paciente al consultorio y ¿qué tenemos? Tenemos dichos. ¿Sí? Parte del nivel de los dichos y una suposición que es el decir. Lo que en otro momento diferenciábamos como enunciado y enunciación. Hay un nivel que es el nivel del dicho y hay un nivel que es el nivel del decir. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en nuestros dichos habituales, en nuestra vida común, en nuestros dichos habituales y también en nuestra performance como analizantes, en nuestra vida común, pero también como analizantes, caemos constantemente en contradicciones. En el plano de los dichos, uno cae constantemente en
contradicciones. Dice una cosa, después dice otra, cambiando la ocasión, cambia lo que uno dice. Esto se ve de manera muy cómica, si quieren, en las discusiones de pareja. Es decir, en las transferencias salvajes, cuando alguien puede decir una cosa y 10 minutos después en la discusión plantear exactamente lo contrario y ya olvidarse sobre qué está discutiendo, porque en el plano de los dichos caemos constantemente, necesariamente en contradicción, ¿sí? Opinamos de una manera, de la otra, y es por eso que nosotros decimos, tanto en la vida como en nuestra performance como analizantes, que la verdad no puede ser más que medio dicha. No puede ser dicha toda. Ese plano de la verdad en el dicho y en el decir solo puede ser medio dicha. No se puede aspirar a una verdad toda, ¿sí? Y Lacan arranca de ahí, porque cuando hablamos usamos frases que son proposiciones, y de ninguna de esas proposiciones o frases se puede afirmar que sea verdadera o que sea falsa. Porque a esos dichos, a esas frases, a esas proposiciones, le suponemos un plano de decir del que nada sabemos. Le suponemos un decir del cual nada sabemos. Freud se divierte con esto. Se divierte con esto, por ejemplo, en El chiste y su relación con lo inconsciente, el texto de 1905. Freud relata el chiste, lo deben conocer, de dos judíos que se encuentran en la estación de Galicia. Los judíos se encuentran y uno le pregunta al otro, ¿a dónde viajas? Y el otro le dice, a Cracovia. Entonces el primero le dice, mira qué mentiroso sos. Me decís que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg, pero yo sé perfectamente que en realidad vas a Cracovia. ¿Para qué mentís? ¿Se entiende? Se entiende que un hombre acusa al otro de mentir porque dice la verdad. Me decís que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg. Esto es inexplicable sino por la dimensión, por la distinción de un plano del decir del plano del dicho. Estás mintiendo diciéndome la verdad. ¿Sí? Lacan jugaba mucho con esto. No sé si recuerdan el seminario 10. Que dice que hay animales que pueden fingir huellas, ¿sí? Pero el ser humano es el único que puede fingir falsas huellas, ¿no? Hacer huellas que sean falsas. Un animal, perdón que estoy medio enlentecido por el menjunje que me he tomado, ¿no? Un animal puede hacer huellas falsas para que las tomen por verdaderas. El ser humano puede hacer huellas falsas para que las tomen como falsas. Entonces, en este plano de la verdad, uno no puede saber mucho, puede saber que es medio dicha, que es una verdad medio verdad y medio mentira, por el plano del decir, del que nada sabes. Si vos le supones a otro una posición de que te quiere engañar, pues bien te puede engañar diciéndote la verdad. Te puede mentir diciendo la verdad. Cosas que no pueden funcionar sin nuestra división del decir y el dicho, ¿no? Lacan juega mucho con esto, con el tema de, por ejemplo, la paradoja del mentiroso. Imaginemos un sistema bivalente de verdad. Imaginemos que alguien o es veraz o es mentiroso. El mentiroso siempre miente y el veraz siempre dice la verdad.
¿Ah? El mentiroso siempre miente y el veraz siempre dice la verdad. ¿Y qué pasa si un mentiroso te dice miento? Te dice estoy mintiendo. ¿Te miente o te dice la verdad? ¿Ah? Y en lógica lo pueden buscar, hay todo un desarrollo para mostrar que esto es paradójico. Porque si miente, te está diciendo la verdad, pero si te dice la verdad, miente. Estas son paradojas que no se pueden entender sin esas dos dimensiones. Y fíjense que en estas dos dimensiones no funciona el principio de no contradicción. Freud insiste con esto. Por ejemplo, en el caso de la joven homosexual, dice que un sueño puede mentir, pero al contenido manifiesto y latente de un sueño mentiroso le subyace la verdad de un deseo. El sueño puede tener un contenido manifiesto, mentiroso, un contenido latente, mentiroso, porque Freud no dijo la joven homosexual Sidonie Ciliar soñó que se casaba con un hombre y tenía hijos. Dijo, soñó con algo que cuando me puse a interpretarlo daba que quería, que anhelaba, que deseaba conocer un hombre y tener hijos. Es decir, el trabajo interpretativo dio que el sueño era mentira. Y Freud dice, sí, pero un sueño mentiroso puede estar sostenido en un deseo, en la verdad de un deseo. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque si al contenido manifiesto latente, mentiroso de un sueño le puede subyacer, como dice Freud, bueno, pero el inconsciente no miente, o sea que el inconsciente dice la verdad, que el inconsciente siempre es veraz, se trataría en nuestra clínica, a nivel de los dichos y el decir, de una verdad mentirosa o una mentira verdadera. Siempre nos encontramos ante verdades mentirosas y mentiras verdaderas. Siempre suponemos que hay un estrato más a lo dicho. Entonces, incluso si eso es mentira, puede articular la verdad. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros pasamos al registro de lo escrito, si pasamos a la escritura, esta cuestión cambia absolutamente. La lógica, por ejemplo, la lógica proposicional, trata de proposiciones de las que se debe establecer su valor de verdad de manera absoluta. O bien una proposición es verdadera, o bien una proposición es falsa. Esto es un principio de la lógica, no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Por eso, cuando empezó esta clase, Lacan decía que en el camino que arranca Aristóteles, cuando empieza a inventar, lo primero que hace es expulsar la verdad, lo primero que hace es expulsar la dimensión del decir. La verdad van a ser una letrita nada más, de corta. Esta proposición es verdadera. La lógica como tal, la lógica proposicional, expulsa la dimensión del decir. De tal manera que si alguien dice todos los hombres son mortales, yo no puedo responder, vos me das ese ejemplo porque querés que yo me deprima. Como andás buscando que yo me deprima, me decís todos los hombres son mortales, porque en la lógica eso no funciona, la dimensión del decir está expulsada. ¿Sí? Nosotros a lo largo de esta clase estuvimos viendo otras lógicas también. No sé si recuerdan, son otras lógicas donde esta dimensión subjetiva parece que se nos reintroduce. Son lógicas en las que la dimensión
subjetiva en la que la dimensión del decir parece que se nos mete. La lógica se funda cuando eso lo sacás y queda nada más que lo escrito, que es verdadero o que es falso. ¿Sí? Pero hay lógicas donde eso parece que se nos mete, lo sacamos por la puerta y se nos mete por la ventana. Por ejemplo, la lógica epistémica. La lógica epistémica cuando trae que el valor de verdad de las proposiciones es diferente. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que todos los hombres son mortales, o yo sé que todos los hombres son mortales, o yo creo que vos sabés que todos los hombres son mortales, o yo sé que vos creés que todos los hombres son mortales, ¿no? Parece que en la misma lógica se nos produce algo que tiene que ver con el medio decir. Por eso, no sé si recuerdan, lo hemos visto juntos, que en la lógica epistémica un saber sin sujeto es inconcebible. Alguien tiene que decir yo sé, yo creo, me parece, todos sabemos, todos creemos, ¿no? Entonces parece que se nos mete algo del sujeto de la enunciación, algo del medio decir, algo de lo propiamente subjetivo con lo que laburamos los psicoanalistas, ¿sí? Y con la lógica modal pasa algo parecido. Fíjense en una clase cómo nos saca a pasear el tipo por diferentes niveles de la lógica, ¿no? Nos saca a pasear. No es un paseo como de la ciudad esta de Walt Disney World. Es un paseo un poco aburrido a veces, ¿no? Con la lógica modal pasa algo parecido, ¿sí? Si yo digo, es posible que todos los hombres sean mortales, o digo, es contingente que todos los hombres sean mortales, establecer el valor de verdad de esas proposiciones parece que se complica un poco. Es posible que todos los hombres sean mortales. Es posible, tal vez, dentro de unos años. Y si cobra volumen esta inclinación supremacista de las derechas de algunos lugares del mundo y siguen apostando a la inmortalidad, tal vez es posible que no todos los hombres sean mortales. Pero si nosotros sacamos las modalizaciones, si sacamos lo imposible, lo posible, lo contingente y lo necesario, si sacamos todo esto y dejamos la proposición simple, podemos establecer sin vacilaciones el valor de verdad de una proposición. Sacamos todo eso, nos queda si A entonces B, si B entonces C, entonces si A entonces C, y tiene un valor, es una B, ¿sí? O bien una proposición es verdadera porque se establece ese valor de verdad, o bien una proposición es falsa, es decir, el principio de contradicción reina de manera indubitable en el plano de lo escrito. No puede haber una lógica donde una proposición sea verdadera y sea falsa. Es el principio rector. En el plano del decir y del dicho no funciona. Siempre estamos en la verdad mentirosa y en la mentira verdadera, pero en el plano de lo escrito no. ¿Sí? Y nosotros estamos intentando pensar el inconsciente como una escritura, como paso previo a pensar el inconsciente como un nudo. En esta clase yo les comenté, Lacan hace hincapié en esta escritura, en esto que está escrito en lo inconsciente. Lo hemos hablado, con algunos lo hemos trabajado un poco más cuando vemos cómo esto surge 3 años antes en el seminario 18, cómo surge la idea de la escritura. Para cernir lo real. ¿Sí? Entonces, recordemos de nuevo el rulo. Lacan parte de Aristóteles.
¿sí? Y Lacan señala que la lógica aristotélica también comenzó con proposiciones del lenguaje común, ¿sí? Con lo que la gente decía. También arrancó así Aristóteles, con lo que decía la gente, todos los hombres son mortales. Y se pasó de esos dichos a una combinatoria de letras que establecían fórmulas por las que se atrapa un real. Uno hace una combinatoria de letras articuladas de tal manera que uno puede atrapar un real. Lo hemos visto con la propiedad transitiva. A equivale a B, B equivale a C, entonces C equivale a A. Lo hemos visto juntos. A equivale a B puede ser una suposición. B equivale a C puede ser una suposición, pero si yo admito esas dos suposiciones, A equivale a C, y eso no es ninguna suposición. Ahí se atrapó un real bajo la forma de una consistencia lógica. Es un sistema lógico, y que tiene una consistencia. Esa consistencia lógica, uno dice, ahí atrapé un real. Por eso Lacan dice, la lógica es la ciencia de lo real. ¿Sí? Y Lacan nos recuerda que ese saber es un invento de Aristóteles. Ese saber no estaba en lo real. No es un saber que Aristóteles develó y descubrió. Es un saber que Aristóteles inventó. Vuelvo a esto por el peso que le da Lacan cuando dice yo no descubro la verdad. Mi consultorio no se descubre en verdad. Con mi consultorio se las inventa. Dice no descubro un saber en lo real. El saber en lo real se inventa. Se inventa. Y es por eso que Lacan, caracterizando la experiencia analítica, viene de leer a Aristóteles. Y por eso va a caracterizar la experiencia analítica diciendo, nosotros también arrancamos con los dichos, a los que suponemos un decir. Ahora bien, ingenuamente, yo estoy haciendo una paráfrasis, no lo busquen así en Lacan. Ingenuamente, porque los ingenuos no yerran, ingenuamente tratamos de pasar ese decir a lo escrito. Hacemos nuestros inventos, tratando de pasar ese decir, siempre medio verdadero, medio mentiroso, a lo escrito. Y ese escrito es una invención. Con esa invención queremos atrapar un real que también es una consistencia lógica. Un real escrito. Y hacemos así porque el inconsciente mismo hace así. Inventa escritura. Véanlo del lado que más les guste. Véanlo del lado del propio Lacan. En este seminario no lo dice tan así, pero en otros sí. Donde dice yo hablo, pero voy terminando haciendo matemas. Porque quiero pasar esto a la escritura, quiero pasar esto a la matemática. ¿Sí? Lo pueden entender de esa manera, lo pueden entender como cada uno de nosotros en tanto analizantes, o nos vamos a quedar en la vida en la dimensión de verdades medio mentirosas o mentiras medio verdaderas que van a armar nuestra vida, o vamos a poder escribir una cifra. Nosotros, cada uno, un saber absolutamente singular, porque el inconsciente hace así. Y en el análisis tenemos la posibilidad de reeditar eso, de que se vuelva a escribir algo.
¿sí? O véanlo como psicoanalistas. Como psicoanalistas, ustedes tienen un paciente, un analizante que ha estado 15 años, pero cuando tenés que hablar de ese analizante, empezás a agarrar algunas cosas, no contás 15 años. No es si vino hace 15 años y esto. Empezás a agarrar algunos elementos con los cuales hacer una escritura. Una escritura absolutamente singular. Sea como analista, sea transmitiendo el psicoanálisis, o sea como analizante, medio ingenuamente, porque dale que podemos pasar algo a este plano, dale que. Si uno se anima a ese dale que y es lo suficientemente ingenuo, medio tontito y se la cree, tal vez en algún momento logre hacer algún tipo de escritura un poco más complicada que sea con los nudos. Entonces agarre y diga, che, esta porción de imaginario tiene una vecindad con esta porción de simbólico que a su vez se avecina a determinada cuestión del cuerpo. ¿Y por qué haces así? Y porque el inconsciente hace así. El inconsciente escribe, inventa una escritura, ¿sí? Inventa una escritura. Y eso que se escribe, eso que el inconsciente escribe, eso que inventa el inconsciente, a diferencia de todo lo que dijo Aristóteles, ese invento de escritura inconsciente está en el lugar de un agujero, está en el lugar de un real sin ley, que es el agujero de la no relación sexual. Es lo que con algunos de ustedes trabajamos en términos de el goce sexual, que no hay el goce sexual. En este seminario dice, hay un invento, el inconsciente inventa una escritura, el inconsciente inventa un saber escrito. ¿En dónde se aloja? Se aloja en un agujero que hay en lo real. Un real sin ley, el agujero de la no relación sexual. Por eso tienen que tener tan presente, y ahora sí lo cito a Lacan, en la página 75-76, donde dice taxativamente, el inconsciente no descubre nada, pues no hay nada que descubrir. No hay nada que descubrir en lo real, ya que ahí, en lo real, hay un agujero. Y el inconsciente inventa allí saber, como la lógica. Página 75-76 es el último parágrafo y espero estar moviéndome con la versión castellana correcta, a diferencia de otras veces. ¿Sí? En lo real no hay nada para descubrir. No hay ningún saber a develar. En lo real hay un agujero y el inconsciente allí inventa. Si alguien viene de sopetón y dice, che, sí, está bien, te creo que Aristóteles inventó unas letritas y unas fórmulas para dar cuenta de lo real, uno como psicoanalista diría, bueno, pero el real del psicoanálisis es otro. Es un agujero. Un trou en francés. Un agujero que le hemos puesto un nombre, no hay relación sexual, ¿sí? Entonces es allí, es sobre ese fondo que el inconsciente inventa, y tenemos que recordar que este saber es el único que va a tener el ser hablante ante el agujero traumático de la no relación sexual. Es el único saber escrito que va a tener el ser hablante ante el agujero de la no relación sexual. Es el único saber con el que puede responder al traumatisme. Ya lo hemos visto. Trou es agujero, entonces yo digo agujeromatismo.
jugando con traumatismo y agujero, ¿sí? Ese saber que el inconsciente inventó, ese saber escrito, es el único que el ser hablante tiene ante el traumatismo, el trauma del agujero. Entonces Lacan le afana esto a la lógica. Y dice, nosotros también tenemos nuestra escritura, pero nuestro real es diferente. Ese no relación sexual es el nombre del trauma, que ya una vez cuando Lacan lo toma dice, es esto el trauma. Es esto el trauma, no es el tío tocando a la nena, ni el papá haciendo no sé qué cosa, ni la teoría de la seducción, nada, es esto. Es esto el trauma. Y ante el trauma que tiene el ser hablante, tiene un saber. Un saber que eso inventó. Hemos visto que las colegas estuvieron trabajando el quinto miércoles sobre el invento donde eso de Sacher-Masoch inventó un saber absolutamente singular. A él le servía, a cualquiera de nosotros nos ponen ahí y decimos, che, no me humilles. ¿Sí? Vuelvo a la lógica. Pasé un poquito por el psicoanálisis, de la lógica al psicoanálisis y vuelvo a la lógica. Un punto central en la lógica como escritura es que el valor de verdad de una proposición, que es lo que estoy diciendo, o bien es falsa o bien es verdadera, el valor de verdad de una proposición está encadenado a un principio, el principio de no contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Quiere decir que esta escritura es una suerte de encadenamiento. Encadenaron la verdad. La encadenaron. Desde que la encadenaron con el principio de la no contradicción y de la ambivalencia, o es una cosa o es otra cosa, ¿sí? La verdad es una verdad encadenada. ¿Sí? Este principio de no contradicción es un artificio, Lacan lo toma así, lo toma con esta palabra, ¿sí? Es un artificio, un invento central para la invención de un saber lógico escrito. Es algo central, ¿no? Que, repito, fíjense que es exactamente el principio que no rige cuando hablamos del plano del decir verdadero. Es el principio que nos rige. En la puerta de entrada. Usted, señora verdad mentirosa, usted, señora mentira verdadera, ¿quiere entrar al plano de lo escrito? Pues bien, tiene que entrar encadenada. Te quedas quietita. O sos mentira o sos verdad. ¿Sí? Juego con esta encadenada porque deben recordar cuando Lacan dice la interpretación desencadena la verdad. Cuando Lacan está pensando en la interpretación en otro plano, como un decir sin dicho, como un dicho sin decir. La interpretación en análisis no es que devela una verdad, encuentra una, desencadena una verdad. ¿Sí? Lo que nos pone a nosotros, siguiendo Lacan, ante la dificultad de decir, bueno, ¿cómo pasaría esto al plano de la escritura? Porque está bien caracterizada en el plano del dicho y el decir. En ese plano, una interpretación desencadena una verdad. Que a veces Lacan dice está abierta a todos los sentidos, porque no sabe qué está diciendo cuando está interpretando. Hemos jugado con esto nosotros. Y a un paciente uno le puede decir, escúchame, y le decís la gran interpretación, y te dice, entiendo.
Es como mi papá, que me decía escúchame, y cuando me decía escúchame tenía que ver con tal cosa, y uno dice no es eso, escúchame y sacalo, ponle la otra parte que te dije mi gran verdad, mi ilustre verdad, y lo escuchó por otro lado y desencadenó que un efecto de verdad, una verdad desencadenada. La lógica dice la verdad tiene que estar encadenada, o es verdadero o es falso. Una proposición no puede ser las dos cosas a la vez. Ahora bien, con su lectura de la obra de Intica, vuelvo ahora a Intica, Lacan va a probar que en lo escrito hay un punto en el que no rige el principio de no contradicción. Toda esta voltereta que estoy diciendo para decirle, miren que es el principio central. Es el principio central, sí, pero en este desarrollo de Intica él va a probar que hay una proposición o en un sistema hay una parte del sistema, digo una parte del sistema porque me viene a la cabeza el teorema de Gödel, que no me voy a meter porque si hoy estoy hablando de cosas que no sé y en volantes, ya no me quiero meter en más cosas más en volantes de las que sé menos que menos, ¿sí? Pero hay un punto donde no rige el principio de no contradicción. Porque no se puede decidir el valor de verdad de una proposición ni de su contraria. No nos vamos a meter con Intica, porque al igual que Lacan yo tampoco tengo el libro, y cuando quise ver que me podía ayudar la IA, le dije decime lo más sencillo, después le dije decime lo más sencillo, después decime lo más sencillo, y no entendí de ninguna de las maneras. Entonces digo no, ¿sí? Pero Intica marca un punto en que no rige el principio de no contradicción, porque no podés decidir el valor de verdad de una proposición ni de su contraria, ¿sí? El principio de contradicción en un sistema bivalente. Hay autores que separan la bivalencia de la no contradicción, ¿sí? No puede ser verdadera y falsa a la vez, lo separan de o es una cosa o es otra cosa, ¿sí? Acá yo los tomo juntos. El principio de contradicción en un sistema bivalente, ¿sí?, que es lo que se llama principio del tercero excluido, ¿sí?, permite establecer el valor de verdad de una proposición de manera indirecta. Si yo tengo la verdad encadenada en la escritura, yo puedo determinar el valor de verdad de una proposición de manera indirecta, ¿sí?, estableciendo el valor de verdad de la proposición contraria. Si el sistema es bivalente, yo puedo establecer el valor de verdad de una proposición, no en esa proposición misma, sino estableciendo el valor de verdad de la proposición contraria, ¿sí? Por ejemplo, quiero demostrar que la proposición P, siempre a las proposiciones le ponen P, ¿sí?, la proposición P es verdadera. Vamos a suponer que yo quiero determinar el valor de verdad de una proposición P y quiero mostrar que es verdadera, pero no puedo. Entonces, lo que sí puedo hacer es suponer provisoriamente que P es falsa. Es decir, que no P es verdadera. ¿Se entiende? Yo ya me embolé, pero voy a tener que seguir. No puedo demostrar que P es verdadera, entonces voy a demostrar que no P es falsa. ¿Sí? Puedo provisionalmente suponer que P es falsa, es decir, que no P es verdadera, y muestro
que esa suposición conduce a una contradicción en el sistema de proposiciones. Es lo que se llama demostración por el absurdo. No la puedo probar directamente. Entonces voy a decir, bueno, a ver, que lo contrario sea verdadero. Pero cuando empiezo a trabajar sobre lo contrario, sobre no P como verdadera, resulta que llego a contradicciones. Entonces pruebo indirectamente que P era verdadera. ¿Sí? Concluyo que no P es falsa y por lo tanto P es verdadera. Es decir, pruebo la verdad de una proposición refutando su contraria. Esto es un sistema de escritura articulado alrededor del principio de no contradicción, un sistema bivalente donde lo que no es verdad es falso y lo que es falso no es verdad. Entonces puedo demostrar que uno es falso para demostrar que el otro es verdadero. ¿Sí? Bien, con todas estas cosas tan divertidas les propongo que volvamos al cuadro que Lacan realizó en el pizarrón a partir de Intica. ¿Sí? Así que ténganlo ante los ojos, es el que está en principio de la clase, ¿no? Que es un cuadro que tiene las 4 modalizaciones de Aristóteles, ¿no? Lo necesario, que es lo que no cesa de escribirse, lo imposible, que es lo que no cesa de no escribirse, lo posible, que es lo que cesa de escribirse, y lo contingente, que es lo que cesa de no escribirse. Vean con Intica, vean en el cuadro de Intica, que los cuadros de la izquierda, en los cuadros de la izquierda, se trata de la proposición P afirmativa. Necesario que P no deje de escribirse. Y abajo, contingente, que P deje de no escribirse. O sea, son cuadros donde la proposición está trabajada como afirmativa. ¿Sí? Y en los cuadros de la derecha, esta proposición, está la proposición contraria, no P, que es esa curvita que hace que se las pase por foto, ¿sí? Y que otros lógicos hacen como una barra horizontal con un piquito para abajo. ¿Sí? Es decir, del lado izquierdo están las proposiciones afirmativas bajo la modalidad de lo necesario y lo contingente, y del lado derecho del cuadro de Lacan está la proposición negativa, ¿no? Bajo la misma modalidad de lo necesario y lo contingente. ¿Sí? Les propongo que pongamos en lugar de la proposición P la proposición hay relación sexual. Le vamos a meter lo que hace Lacan con Intica. Vamos a poner hay relación sexual. Y en lugar de no P, no hay relación sexual, que es la contraria. De tal manera que si analizo la modalidad de lo necesario afirmativa, que es arriba a la izquierda en el cuadro, arriba a la izquierda está la modalidad de lo necesario afirmativa, diría, no cesa de escribirse la proposición hay relación sexual. No cesa de escribirse que hay relación sexual. ¿Sí? Y si analizo la modalidad de lo necesario negativa, arriba a la derecha, diría, no cesa de no escribirse la proposición no hay relación sexual.
Es decir, no cesa de escribirse que no hay relación sexual. La primera proposición, la de no necesario afirmativo, que es no cesa de escribirse que hay relación sexual, sería la del saber del reino animal. En el reino animal, si uno lo trabajase lógicamente, diría no cesa de escribirse que hay relación sexual. ¿Sí? Sería el reino animal. En cambio, la segunda, no cesa de escribirse que no hay relación sexual, sería una especie de saber, una especie de ley del desencuentro. No cesa de escribirse que no hay relación sexual. No cesa de escribirse que no la hay. Sería como una ley, un saber que sería del completo desencuentro, del completo exilio de los goces. ¿Sí? Si paso a la modalidad de lo imposible, que es lo que no cesa de no escribirse, tengo en el cuadro del centro abajo, en el cuadradito del centro abajo, que dice imposible, no cesa de no escribirse, imposible. Si analizo esa proposición, sería no cesa de no escribirse la proposición hay relación sexual. No cesa de no escribirse que hay relación sexual. Y también la contraria. No cesa de no escribirse que no hay relación sexual. Fíjense que en el esquema que hace Lacan, lo necesario está dividido en afirmativo y negativo, pero en la parte de abajo del cuadro, cuando pone lo imposible, pone entre paréntesis P, I y no P. Esa B que está para abajo, que yo les mandé la foto, que es el conector I, es una y otra, ¿sí? Para P y no P. ¿Sí? O sea, no cesa de escribirse, no cesa de no escribirse, hay relación sexual, y también no cesa de no escribirse, no hay relación sexual. Entonces Lacan, haciendo una lectura psicoanalítica de Intica, cuyo razonamiento yo pude seguir, pero cuya lógica no pude seguir. Una cosa es seguir el razonamiento de Lacan y decir te creo, otra cosa es agarrar y decir yo lo demostré lógicamente. ¿Sí? Haciendo una lectura psicoanalítica de Intica, Lacan demuestra lógicamente, ¿sí?, que no se puede demostrar lógicamente que hay relación sexual. No se puede demostrar lógicamente que hay relación sexual, pero que tampoco se puede demostrar que no la haya. Yo, como lógico, no puedo demostrar que la proposición hay relación sexual, no la puedo demostrar lógicamente, pero tampoco puedo demostrar la contraria. Tampoco puedo demostrar que no la haya. Y es justamente en este principio, en este punto, en el cual no funciona el principio de no contradicción. No puedo demostrar el valor de verdad de una proposición diciendo verdad que es verdadera, pero tampoco puedo probarlo indirectamente demostrando que la otra es falsa. Es decir, es indecidible el valor de verdad de ambas proposiciones. Es indecidible saber el valor de verdad de no cesa de no escribirse, que no hay relación sexual,
no cesa de no escribirse que hay relación sexual. Amalia. Como la demostración que Dios existe o que no existe. A ver. Que es imposible demostrar la existencia de Dios como la contraria, de que no existe. Bien. Está bien, estás hablando de la apuesta de Pascal. No sé. Bueno, está bien, es una apuesta, es un punto indecidible. ¿Sería indecidible y sería este principio de no contradicción? No, sería indecidible y en tanto tal tacha, barra el principio de no contradicción. Gracias. Porque no podés probar una cosa probando el valor de verdad de la otra. Ajá. Gracias. Es decir, que una cosa es verdad porque la contraria es falsa. Y no podés demostrar que la contraria es falsa porque la afirmativa es verdadera. ¿Sí? ¿Por qué traigo todo esto? Porque cuando nosotros decimos no hay relación sexual escrita, que es una cosa que decimos constantemente, decimos no hay relación sexual escrita, deberíamos agregar no hay no relación sexual escrita. Siguiendo indica, vos decís no hay relación sexual, sí, pero tampoco no hay no relación sexual escrita, porque no se puede verificar lógicamente una proposición ni la contraria. Ahora bien, ¿qué carajo, qué mierda quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Quiere decir, creo yo, que en un análisis es imposible verificar que el inconsciente haya inventado ante el agujero de la no relación sexual un saber de la relación sexual. Es imposible verificar que ante ese agujero en lo real el inconsciente haya podido escribir, es decir, inventar un saber de la relación sexual. Y es imposible verificar que el inconsciente haya podido inventar o escribir un saber de la no relación sexual. No sé si les puedo transmitir la dimensión que tiene esto. En un análisis es imposible verificar que haya habido un saber inventado sobre la relación sexual, pero tampoco es imposible verificar que haya el inconsciente inventado un saber sobre la no relación sexual. Si hubiese un saber de la relación sexual, seríamos animales. No habría trauma, no habría traumatismo, no habría psicoanálisis. Si hubiese un saber sobre la relación sexual. Ahora, si hubiese un saber sobre la no relación sexual, un saber escrito, verificado lógicamente, si hubiese un no saber, viviríamos plácidamente en el exilio de los goces, en el exilio de los goces, el desencuentro y el malentendido, y tampoco habría psicoanálisis. No sé si les puedo transmitir esta dimensión de lo que sería. Vieron que Lacan dice que el nudo hay que hacerlo, el folfer hay que hacerlo, no se queden con efectos de verdades, eso se tiene que escribir, ¿sí? Y alguien diga, he hecho un análisis y he verificado lógicamente el valor de unas proposiciones escritas acá en transferencia con vos, en la cual no hay
relación sexual escrita. Lo he verificado. ¿Sí? Sería alguien que uno diría, bueno, verificó esto, es un final de análisis y es alguien que frente a ese agujero en lo real no va a ser síntomas, no va a ser inhibiciones, no va a tener padecimientos. ¿Por qué? Porque ha verificado lógicamente en su análisis, ¿sí?, que hay un saber de la no relación sexual. Y Lacan dice, eso es imposible. Olvídense. No solo no va a verificar que hay un saber sobre la relación sexual, sino que va a verificar que no hay un saber sobre la no relación sexual. No hay saber que escriba la relación sexual, ni saber que escriba la no relación sexual. Por eso en psicoanálisis, cuando decimos no hay relación sexual escrita, es en cierta forma un mal uso, un uso abusivo, un uso parcial. No hay relación sexual escrita, deberíamos decir, ni hay no relación sexual escrita. No te creo que en un análisis hayas verificado eso, es inverificable. Lo que nos deja en babia, en las calmas tropicales, creo que dice una parte hacia el final de la clase, que es una traducción absolutamente mala. Yo podría haber hecho una traducción mala, pero sería mala de otra manera. Lacan usa una expresión francesa que se llama pot au noir. Pot au noir es un frasco de betún, pero la frase pot au noir hace referencia a una zona en el trópico, una zona del océano, donde de repente no hay viento. Y de repente no hay viento, están los alisios por ahí, dejan de soplar, y los navegantes en la época de la navegación a vela a veces se tenían que quedar semanas en ese pot au noir, en ese dicen que también le pusieron pot au noir por los nubarrones, por las tormentas que a veces había. Bueno, para Lacan ese agujero en lo real es un pot au noir. Es un impas. No podés tener... Perdón, Marina Castedo. No. ¿Levantaste la mano? ¿Alguien levantó? Yo. Sí. Sería navegación la calma chicha. Bien, una calma chicha. La verdad que no tengo idea si es una calma chicha. No tengo idea de la aparición en la langue de la calma chicha, y verdaderamente cuál es el significado que uno le da hoy. Pero pot au noir es una expresión de la navegación. Sí, en navegación te puede agarrar un sudeste que te bambolea para todo lado y de pronto una calma chicha. Perfecto. Que no te permite navegar. Yo te había levantado antes estos puntos de donde no figura la no contradicción tienen que ver con la división subjetiva. ¿Tiene que ver con la división subjetiva? A ver cómo lo pensás. Y porque en la división subjetiva están, digamos, dos ideas circulando en el mismo tiempo, y ninguna de las dos es verdadera y ninguna de las dos es falsa. Bien. Así como yo lo vengo transmitiendo, la división subjetiva pasaría por otro plano. ¿Sí? Donde yo lo estoy transmitiendo, te diría que es un saber escrito sin sujeto. ¿Sí? Que es sin sujeto. Por eso Lacan dice es el inconsciente que inventa. ¿Sí? Es un saber en lo real, ¿sí?,
donde tenés que diferenciar un real que no se inscribe, que es un agujero, que nosotros lo llamamos no hay relación sexual, y un saber que se escribe, que es el saber que pudo escribir, inventar el inconsciente. La división subjetiva pasa por otro lado. Casi te diría, la división subjetiva pasa por la relación que tiene un sujeto con ese saber. Porque con ese saber un sujeto puede tener muchas posiciones. Alguien puede decir, por ejemplo, como Sacher-Masoch, decir eso inventó ahí y está bien. O alguien puede tener una posición completamente angustiada frente a eso, que eso escribió, inventó. A ver, lo voy a dar con un ejemplo, podría darlo con ejemplos clínicos, pero no tengo ganas, por resonancias, por las resonancias que puede producir, pero el otro día estaba viendo una película donde alguien se sintomatizaba, primero se angustiaba y después se llenaba de síntomas al descubrir un goce en el padecimiento, que se puede gozar de ser maltratada en una mujer. ¿Sí? Pero ese era un saber que estaba escrito. Imaginen, primero, que no hay saber que se pueda escribir de la relación sexual, que no hay saber que se pueda escribir de la no relación sexual, pero que hay un saber que sí se escribe, que el inconsciente lo inventa y que es propio de cada uno y que es lo único que tenés. Es lo único que tenés ante ese agujero traumático. Ahora imaginen que frente a eso también hay posiciones subjetivas. Que alguien diga, no quiero que me maltraten y me hagan sufrir, no quiero, pero eso sí lo quiere. Y ese es el único saber que tengo. Y tan es el único saber que tengo, tan es el único saber que puedo habitar, que eso se repite más allá del principio del placer. ¿Se entiende? Casi te diría que es lo contrario de la división subjetiva. Es un saber funcionando en lo real solo. ¿Y de dónde carajo salió este saber? Me voy de lo que escribí para trabajar con ustedes. Y Lacan dice, bueno, algunas cositas de Lalang, algunas respuestas corporales a los S1 de Lalang, algún patos en el cuerpo, algunas porciones de lo imaginario que se avecinaron y ahora tenés eso. Arréglatelas con eso. No, pero yo no quiero. Voy a subir la apuesta. Porque ese saber tiene resonancia con otros saberes o con los saberes de otro. Y vos imaginate a alguien que viva la dimensión del amor, que para vivir la dimensión del amor tenga que haber padecimiento, porque ese saber que el inconsciente escribió en el lugar de ese agujero en lo real, no es sin padecimiento. Y el amor verdadero es el que se sufre, el otro son amores de nada. ¿Sí? Entonces uno puede tener una posición subjetiva frente a eso. Decir, y aquí voy de nuevo a hacerme mierda contra la pared, pero bueno, es el único saber que tengo. Y alguien puede hacer todo tipo de síntomas frente a eso, ir un análisis frente a eso. ¿Sí? No sé si te respondí, Marina.
Sí, exactamente. Entonces, Roberto, perdón, te quería hacer una pregunta que me viene dando vueltas desde que te escucho. Cortito, respecto a este saber del inconsciente que inventa, sí. aquí sobre el agujero de no hay relación sexual. Entonces, en estas categorías de lo necesario, lo imposible, ese saber que inventa el inconsciente estaría dentro de lo que sería lo que no cesa de escribirse. Perfecto. Entonces, ahí sería... Porque lo que no cesa de escribirse, y ahí abrimos una cuestión para nosotros psicoanalistas. Exacto. Dice, y hay que hacer el nudo, hay que hacerlo de nuevo. Y vamos a ver si lo hacemos de nuevo y si da lo mismo que dio antes. O es posible que algo de eso cese de escribirse. Bien, no, porque yo pensaba en esto, es ese inconsciente que no cesa de escribirse, eso que en un análisis y en los comienzos es lo que se descifra, ¿no? Lo que se empieza a tratar de descifrar, y cuando Lacan habla en otro momento del inconsciente real, ¿no? Sí. Que sería el que no cesa de no escribirse. A ver, ya me hice lío, pero tengo estos dos. No cesa de escribirse. El inconsciente real, lo que se llama el inconsciente real, es lo que no cesa de escribirse. ¿Sí? Eso no cesa de escribirse. Ese saber es el de cada uno. El inconsciente de la interpretación, ese ya lo rajaría, porque para Lacan en esta época lo inconsciente es lo que se encuentra más allá del principio del placer. Es lo escrito, es lo que se repite una y otra y otra. Y dice, eso es un saber. Eso es un saber que está escrito. Más adelante ya empezó a decir, lo escribo quiere decir que lo anudo. Y si rompo el nudo quiere decir que ya no está más escrito. ¿Sí? Entonces queda como una cuestión para nosotros, porque para nosotros ya hay una cosa que no se va a poder verificar, que es un saber sobre la relación sexual. No los hay. Ese saber individual no es sobre la relación sexual y tampoco es un saber sobre la no relación sexual. Es este punto donde Lacan toca de indica y dice, ven que eso es inverificable. Estamos jugando, por si no se los dije, estamos jugando a hacer del psicoanálisis una experiencia lógica, no patológica. Una cosa es el patos, el padecimiento, y otra cosa es esta bruta inyección de lógica que hace Lacan de la experiencia psicoanalítica. Eso ya no estamos en lo patológico, estamos en lo lógico. ¿Y qué es el análisis, señor Lacan? Y el análisis es la verificación del valor de verdad de determinadas proposiciones. ¿Y por qué el análisis es la verificación del valor de verdad de determinadas proposiciones? Porque de esa manera como se atrapa un real. Por eso el análisis es un ejercicio de lógica. ¿Sí? Diría Lacan. ¿Sí? Diría Lacan. Está bien, pero resulta que yo quise verificar unas proposiciones que me den un valor de verdad de no hay relación sexual. Y Lacan dice, no, de eso no lo vas a poder verificar. Eso sería la cura. Me curé de todo. Me curé de la no relación sexual. Me curé. ¿Sí? He logrado establecer un saber escrito ahí. Y Lacan dice, eso no lo vas a poder verificar. Y lo contrario tampoco. Y entonces, ¿qué me queda? Y me quedan unas proposiciones que no cesan de escribirse. No cesan de escribirse. ¿Cuáles? Y que para en mi relación con el partener y en mi relación más íntima hay una especie de escritura que funciona más allá del principio del placer, y resulta que es paradójico porque me enamoro por la misma cosa que sufro. Está más allá del principio del placer, no cesa de escribirse,
pero es lo único que tengo, no tengo otra cosa. Y está tan escrito que eso no cambia. Cada vez que me presentan un tipo que es un tipo copado, bueno, y que yo me aburro. No pasa por ahí. Tengo que andar alternativamente hecho un trapo de piso. ¿Sí? Son los ejemplos que da Freud más allá del principio del placer. Entonces Lacan dice, bueno, pues bien, es posible, porque parece que las mujeres, por suerte hay mujeres, ¿vieron cuando Lacan dice por suerte hay mujeres? ¿Viste? Y parece que resulta que en la transferencia con una mujer y como un analista, tal vez tenés la posibilidad, tal vez adviene lo posible, es decir, que algo cese de escribirse. ¿Sí? Pero eso sí se puede verificar. Y sería muy interesante que alguno diga, yo voy a presentar un caso clínico donde esto se movió. Porque antes era inventando, ¿sabes? El trapo de piso, pero ahora armó ahí un saber práctico, un nudo diferente. ¿Sabes? Ahora es la escritora o el escritor o la lógica de no sé qué cosa, o la teórica que está escribiendo sobre la nueva forma del sufrimiento en el siglo XXI. Y uno dice, va la mierda, armó algo diferente ahí. ¿Sí? Entonces, resaltar la importancia de ese saber inventado por el inconsciente, inventado, guión, escrito, ¿no? Sabiendo que es de lo único que se dispone, frente al poto noir, frente a ese impas, frente a ese punto muerto. ¿Sí? Que por un lado es un saber que tiene una faz monótona y repetitiva. No sé si vieron, con ustedes lo hablé de Casanova. En este espacio hablé de Casanova de Fellini. Tenía un pájaro que hacía así. Maricela, ahora te voy a dar la palabra porque no llegué a mirar. Tenía un pájaro, que el tipo con ese pájaro y así entraba en cualquier escena. Una monja de 90 años, una joven colegiala de cualquier cosa con él. Es monótono, repetitivo, que funciona más allá del principio del placer. Por eso, frente a eso puede haber diferentes posiciones subjetivas, pero es un saber cuyas resonancias a veces propician un encuentro contingente. Es un saber cuyas resonancias a veces hacen propicio un encuentro contingente en el que algo se verifica, que algo cesa de no escribirse. En la contingencia algo cesó de no escribirse. Entonces uno dirá, bueno, cesó de no escribirse la relación sexual o la no relación sexual, y Lacan dice, no, eso es inverificable. ¿Sí? Pero algo cesa de no escribirse. ¿Y qué son los casos raros y afortunados de los que estuvo hablando hace un par de clases atrás? Yo voy a dejar acá. Durante un rato me olvidé que me sentía mal. Así que la cosa lógica estuvo... cesó de escribirse. Sí, algo raro. Maricel, vos tenías alguna pregunta, alguna cuestión. Hola, buenas tardes. Me quedé con lo que le respondiste a la pregunta sobre la división subjetiva. Sí. Y lo que había escrito ahí en el chat es que si ese saber que inventa y escribe el inconsciente sobre el fondo de la no relación sexual, si se le supone un sujeto a ese saber escrito, ¿no estaría allí el sujeto en posición de objeto de ese saber escrito? Que es como una...
A ver, dale, seguí. ¿Cómo lo pensás? Lo pienso. La primera cosa que se me ocurre es que está bueno eso. Porque lo pienso como algo escrito, como algo ahí, como una maquinita, ¿no? En el sentido de cierto automatismo ahí. Sí. Y que el sujeto queda ahí más que como sujeto, como objeto, sujetado a eso, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Y está bien cuando dijiste se le supone, ¿no? Porque uno a eso se le adjunta, ¿no? Se le adjunta un sujeto. Ese sujeto es ni más ni menos que lo más operativo. Que Lacan en este seminario dice, bueno, eso es una suposición, ¿eh? Eso es una suposición, es como el decir, es una suposición. Sí, pero es la suposición que te permite trabajar en análisis. Es esa suposición, porque viene alguien con eso. Che, estoy padeciendo esto. Evidentemente, el padecimiento son otros síntomas, son otras creaciones. Pero para Lacan el ejercicio lógico tiene que terminar en esa escritura. ¿La escribió usted? No, se escribió, se armó así. Ese nudo se armó así. O ese escrito se armó así. Se armó de esta manera, vino de Lalang, vino de algunas palabritas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las palabritas del alambique analítico? De esas palabritas, se armó de esa manera, con unas palabritas. Sí, son unas palabritas que a mí me llenan, me excitan, o unas palabritas que me conmueven, y bueno, hay una conmoción en el cuerpo, y tiene que ver cierta cuestión en la escena, y se armó de esa manera. Ahora, una vez que se armó, no cesa de escribirse. Quiero aprovechar a que nadie sabe qué hay acá. Ya que vi a una de ustedes, la vi a Adriana Pérez Fournier, que tuvo la gentileza una vez cuando vino a Argentina de regalarme un sombrero ecuatoriano. Y ahora que te veo y justo estaba acomodando las cosas, te quería agradecer delante de todos. Preguntas, cuestiones. Hola, te consulto. Había levantado la mano a alguien, pero bueno, voy. Dale, sí, Marina. Dijiste que lo traumático era que no hubiera relación sexual y no, por ejemplo, que te viole un tío. Sí. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar que sea más común, entiendo, estar traumatizado porque te viole un tío y no porque, no sé, por tener un tío amoroso que te haga una caricia? Como que hay algo que sí, que entiendo que es un sufrimiento subjetivo, muy de lo particular, pero ¿cómo se explica lo más universal de esos traumas? Está muy bien, la pregunta está muy bien, y es una pregunta que pone de manifiesto cómo cuando uno se junta con gente a través de los años, ya hay cosas que no dice y ya empieza a decir y empieza a hablar de otra manera porque da por sentado algunas cosas que alguna vez dijo. Pero está muy bien lo que decís. Porque son las maneras en que Lacan va concibiendo lo inconsciente, ¿sí? Lacan lo va concibiendo de manera diferente, y por lo tanto hay otros conceptos del psicoanálisis que se tienen que ir acomodando a esas maneras de concebir lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, hay veces que Lacan va a pensar lo traumático como algo que pasa en la imagen, ¿sí? La posibilidad de perder el primer Lacan,
el primer Lacan, el Lacan del estadio del espejo. El Lacan que estaba tan copado con eso que a una hija le puso el nombre Image, a una de sus hijas. Imagínate qué copado estaba con eso. Y entonces él pensaba lo traumático en relación a lo inconsciente como la posibilidad que advenga el despedazamiento del cuerpo, la imagen de cuerpo despedazado. Entonces era una manera de entender el trauma. ¿Sí? Es una manera de entender el trauma. Entonces uno está con su unidad narcisista, el mundo simbólico, ¿no? El ideal del yo bien sostenido, uno representado en lo simbólico y su imagen en una relación de completud de la imagen. Y lo traumático se lee desde ese paradigma. ¿Cómo se lee? Como la aparición de la imagen de cuerpo despedazado, ¿no? Que se desarme el modelo óptico. Y así como va pensando el inconsciente, va pensando en los traumas, va haciendo una teoría del trauma. Él pasa un momento donde dice, no, bueno, sí, hay muchas situaciones traumáticas, pero hay un trauma que es estructural. ¿Sí? Hay un trauma que es estructural. Para entender eso hay que, dice Lacan, esto es como si dijese, yo digo que dice Lacan, para entender eso hay que ir a los primeros textos de Freud, los textos prepsicoanalíticos. ¿Sí? Y en trauma es como una especie de inyección de una cantidad, QN, es como una energía, ¿sí? Como una inyección de una energía que rompe la estructura reticular del aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, efectivamente puede ser traumático desde ese paradigma la violación de un tío. ¿Sí? Puede ser traumático la violación de un tío, como puede ser traumático cualquier hecho que introduzca en el aparato psíquico una cantidad de energía que el aparato psíquico no puede tramitar. De hecho, Lacan toma casi literalmente las imágenes de Freud. Dice, es como si vos le metés toda una cantidad así, se van a quemar algunos filamentos, se van a quemar algunas de los filamentos que hacen la red, la estructura reticular. ¿Sí? Entonces vos tenés esa teoría. Ahora, esa teoría del trauma, lo que no explica es por qué el aparato vuelve ahí. Una y otra vez. Pudo ser el tío, efectivamente pudo ser el tío, pero introdujo algo, el tío introdujo algo que hace que el aparato vuelva una y otra vez ahí. Una y otra vez a ese punto. Esa teoría ya es una teoría del inconsciente, como una especie de aparato de goce, que vuelve a un punto que no puede tramitar. Ahí tenés una teoría del inconsciente. Otra teoría del inconsciente es esta última teoría del trauma, una teoría del trauma que dice que todos los seres hablantes estamos confrontados con un vacío en lo real. A veces dice, y por eso nos constituimos como seres hablantes, o sea, porque hay ahí un vacío, ¿sí? Y todo este tipo de experiencias que vos traes y que son experiencias clínicas, porque es verdad, chico, ¿y cómo explicás que el trauma aparece por un tío que la tocó o que lo tocó, o aparecen determinados tipos de escenas? Y bueno, Lacan lo que te respondería es que esas escenas, por patéticas que sean,
por patológicas, que sean patéticas en el sentido de patos del sufrimiento. Es el tío, ¿sí? Eso se padece. Para Lacan, eso hunde sus raíces en una radical inadecuación del ser hablante con el goce. Todas esas escenas, en última instancia, hunde sus raíces en esa radical inadecuación que en algún momento dice, la llama como no existe el goce sexual, y a partir de que dice esto es real, todo lo demás es creación, es saber creado, a partir de determinado momento dice, este es el trauma. Este es el trauma que subyace a todos los traumas, que la experiencia clínica te puede mostrar. Y en ese sentido, yo a lo mejor lo dije de manera deshilachada, otras veces le hemos dedicado algún tiempo más a esto. Pero es un hecho que estamos suponiendo, porque es inverificable, que no la hay, tanto como sí la hay. Es inverificable que hay algo que es inverificable que el inconsciente pueda armar un saber ahí. Un saber de ese agujero. Puede armar un saber de otras cosas, de la conexión con el otro. No sé si te respondí o lo compliqué un poco más, pero es como marcar diferentes niveles de lo que nosotros llamamos trauma. Cuando Marina, cuando te decía lo de la energía QN que entra al aparato y el aparato no la puede dominar, estaba haciendo referencia ni más ni menos a que para el psicoanálisis la sexualidad es traumática. La sexualidad con o sin tío. Y que si el tío metió mano ahí, el tío hizo cosas que ahora las tenés que entender como parte de la sexualidad traumática. No hay sexualidad no traumática, no hay goce no traumático para el ser hablante. Gracias. De nada. Natalia Berberia. Sí. Roberto, sí, en realidad, ahora que la estaba escuchando a Marina y la pregunta, tengo dos preguntas. Antes tenía una. Esto puede ser también, por ejemplo, como pasa con el duelo, ¿no? Como esas pérdidas que vamos teniendo, sí, remiten siempre a una pérdida primaria estructural también, sí, ¿no? Sí. En relación a lo que decía Marina con el trauma, ¿no? Como que los traumas que después tenemos remiten siempre a ese trauma estructural. Esa era una relación, pero la iba pensando mientras escuchaba. Y después perdón que te responda, obvio que son cuestiones para pensar, pero está bien porque uno tiene que reactualizar la cuestión del trauma en diferentes momentos. ¿Viste? Vieron que Lacan agarra y dice, el duelo se pierde un idea, pero se reencuentra el objeto A. Claro. El duelo es que algo que debería haber sido objeto de una separación, resulta que esa separación no se produjo y ahora vuelve en el cuerpo como angustia. ¿Sí? Entonces uno bien podría decir, sí, el retorno del objeto A es una manera de nombrar al trauma en determinado momento. Sí. Segunda pregunta. En relación a lo que decían Marina y Maricel, con la dirección subjetiva y el objeto, quedar en el lugar de objeto, pensaba como lo que veíamos en el discurso del amo, Roberto, como de quedar trabajando para ese saber, no sé, lo pensaba así como
del lado del objeto, digamos, ¿no? Como trabajando para ese saber de goce también. ¿En qué sentido trabajando? No. Claro, como esto que decías vos, ¿no? Que como que en el lugar del masoquismo, como que queda del lado del sujeto, esto que decía Maricel, como sujeto a ese saber que produce goce. No sé por qué lo pensé así como, no sé si se lío o... No, bueno, pero porque son ideas para desarrollar, ¿no? Son ideas... A mí me parece que está bien el tema de pensar una posición subjetiva respecto de ese saber de goce, otro no hay, que está en el lugar de un agujero en lo real. Me parece que esta idea es completamente válida, me parece que a partir de ahí uno puede leer cosas, por ejemplo el perverso, ¿no? El perverso se identifica eso. Dice, es esto, y es esto, y es así, ¿sí? Y cuando Lacan tiene que hablar de la identificación del perverso, dice, el perverso se identifica al objeto, no está en la escena como un sujeto. Se identifica un objeto, el objeto a partir del cual produce la división subjetiva del otro. ¿Sí? En las clases sobre perversión del seminario de la angustia, dice el perverso se identifica un objeto y desde allí produce la división subjetiva en el otro, ¿no? Por eso el perverso lo angustia al neurótico, ¿sí? Entonces tiene una posición respecto de ese saber. El neurótico no tiene esa posición respecto de ese saber. El neurótico es una máquina construida que quiere funcionar dentro del principio del placer. Quiero goces dentro del principio del placer. Quiero amores dentro del principio del placer. Y cada vez que se asoma al balcón o al sótano o al acantilado de más allá del principio del placer, retrocede y se angustia. El neurótico tiene una posición subjetiva diferente de eso, diferente respecto de eso. Por eso a Lacan le servía mucho la perversión, porque decía, la posición de la perversión es una posición muy interesante, porque no es como la posición del neurótico, que con eso no quiere saber nada. El perverso, dice Lacan, se ofrece lealmente al goce del otro. No retrocede. Por eso hay que ver qué entendemos por esas posiciones. Y algunas cosas que a veces se presentan la clínica las presenta como estoy pensando en alguien que bebía y se emborrachaba, y cuando se emborrachaba se metía en situaciones muy fuertes que harían retroceder a cualquiera de nosotros, retrocederíamos frente a eso. ¿Conocen el Boliche América? El que queda cerca de Córdoba. Bueno, una persona que se vestía de una manera muy provocativa y se intoxicaba y terminaba en una villa miseria, en un barrio, unos barrios de gente muy pobre, encerrada en rancho con varios tipos. Y después podía frente a eso sentir un poco de culpa, decir, se me fue un poco la mano, por un día de esto me van a tener como esclava. Sí, pero iba y se mandaba frente a eso. Tenía muy claro el programa. Tenía muy claro ese programa y no retrocedía. No era una posición neurótica respecto de ese saber.
entramos, ¿no?, en el ámbito de más allá del principio del placer, entramos en ese campo, entonces los ejemplos tienen que ver con esto. Después alguien un buen día puede decir, che, esto lo tengo que parar. No porque no extraiga de ahí una satisfacción, sino porque porque esto me puede llevar a un punto en que me maten o cosas por el estilo. Bien, a ver, María de Los Ángeles Morana. Muchas gracias, Roberto. A ver, bueno, primero algo que es la vivencia de estos encuentros, la mía, y es que hay muchas cosas que a mí me quedan sonando por ahí que no, que quedan abiertas y un poco, es decir, perturbadoras, y creo que es muy valioso porque ahí está la eficacia, ¿no? En lo que no se termina de cerrar, y eso como muy valioso. Luego, a ver, te lo voy a decir con mis palabras, entonces mal porque no consigo usar los términos que tú has usado con mucha propiedad, digamos. No hay una respuesta ni desde la lógica, por ejemplo, todo este desarrollo que nos permita decir esto es así, aquí no hay contradicción, aquí hay un asidero incuestionable. Y tú nos hablaste también del trauma estructural, ¿no? Y hemos pues leído a Sacher Masoch, pero mi pregunta va en esta dirección, digamos, si los seres hablantes nos confrontamos en alguno o en muchos momentos a un vacío muy difícil de soportar. Nietzsche, por ejemplo, hace la pregunta, pues, ¿cómo si no nos soportamos a nosotros mismos? ¿Cómo no se nos va a hacer tan difícil soportar a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Porque queda como vía posible para la invención de algo que no sea un padecimiento, que esto entonces lo que prevalezca sea el padecimiento. No sé si está muy enredada la pregunta, Roberto. Gracias. Yo creo que sí, que es una pregunta que está bien formulada. Creo que es una pregunta que estoy absolutamente seguro de que la respuesta, sea cual fuere, que yo no la tengo. Es una respuesta singular, muy singular, que Freud él lo decía como podía, decía, bueno, qué sé yo, cada persona tiene como una dosis diferentes o cantidades diferentes de lo que llamaba pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? De Eros y Tánatos, y entonces habrá algunos en que Eros tenga preeminencia sobre Tánatos y otro que Tánatos tenga pero es verdad que queda que Freud llamaba pulsión de vida o Eros, digamos, con la torpeza, con la imprecisión que puede llegar a tener ese abordaje, es que queda para pensar una invención que no se viva como padecimiento.
¿Qué puede llegar a querer decir savoir-faire? Saber hacer allí. ¿Qué puede llegar a querer decir? ¿Por qué cuesta tanto dar esos ejemplos de agarrar y decir, bueno, ¿y qué pudiste reescribir? ¿Qué pudiste? Contame que sea diferente. Hay una parte en esta clase que Lacan dice, Delfina, creo que es la última frase, la última parte, esto es imposible. Está allí lo real, tal que nos permite definirlo la lógica, y la lógica no nos permite definirlo que si somos capaces esta refutación de inventarla. Si somos capaces de inventarla, ¿no? Seremos capaces de inventar algo que no pase por el padecimiento. No sé. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Esa es. Bueno, gente, los tengo que dejar, me voy a tomar otro cura, otro paracetamol. Les mando un beso y nos vemos en 15.